Ingeniero Miltito, bienvenido. Bien, muchas gracias y buenos días con todas las personas que ya se han conectado para la reunión de este día. Y bueno, antes de iniciar con la presentación de este día, igualmente como la semana anterior también Winston lo supo manifestar, oficialmente también esta es mi última participación como AME, ya que el 30 de septiembre de este año yo ya me separé de la institución después de haber participado en ella de 32 años, estar llevando una vida municipalista. Y creo que ha sido muy importante eh, haber sido parte del desarrollo municipal conjuntamente con muchos funcionarios que creo que hasta ahora siguen realizando esta actividad en varias municipalidades y con quienes hemos realizado y nos hemos preparado en este tema. Bueno, después de estas pequeñas palabras de introducción, vamos a empezar con el tema que nos ha llevado esta semana. Como ustedes están participando ya, esta es la tercera semana. En esta tercera semana, se ha dejado el tema de lo que es la gestión y sostenibilidad de los servicios públicos, ¿no? Entonces, las actividades que se han preparado para esta semana han sido lecturas de algunas notas técnicas que se preparó, alguna parte del COTAD relacionado a los modelos de gestión y también una parte técnica sobre normas de control interno que deberíamos observar en el desarrollo de proyectos que ejecutamos como GAT municipales. Entonces, bien, vamos a ya iniciar con la presentación. Bien, creo que estamos ya ahí con la presentación. Sí, Miltito, Entonces, sí se ¿cómo ve. está bien ahí, no es cierto? Sí, está claro. Ya. Entonces, como ya les había indicado, el tema de esta tercera semana de este curso de Fundamentos de la Administración Municipal, en la primera, ustedes recordarán que se vio toda la parte administrativa, la parte de planes de fortalecimiento institucional, del POA, PAC, estructura de la organización. La segunda semana toda la parte financiera, presupuestaria. Y esta tercera semana, pues vamos a ver ya para concluir esta tercera semana todo lo que son servicios públicos municipales y con los temas relacionados a lo que es gestión y sostenibilidad. El contenido de la presentación, básicamente tenemos, ¿no?, lo que van a ser modelos de gestión para la prestación de servicios públicos, luego requisitos para su sostenibilidad y normas de control en la formulación y gestión de proyectos. Yo en estos días le hice una modificación a la presentación porque hace poco tiempo, hace pocos días salió ya el reglamento de la ley, esta ley orgánica de apoyo humanitario, y lo creí conveniente incluir en la presentación porque es un tema que nos va a tocar observar durante estos meses y básicamente en lo que es cobro de la prestación de servicios, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Yo tengo aquí citado el artículo 54 del COTAD, que hace referencia a las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal y he tomado básicamente la que se establece en el literal F, que dice ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, y en dicho marco prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia, eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. Pues miren, todos los criterios que nos dan, con los cuales nosotros debemos cumplir nuestras funciones.
que es prestar servicios y construir la obra pública cantonal correspondiente. Entonces, esto, si es que lo ponemos frente a una de las disposiciones establecidas en esta ley orgánica de apoyo humanitario que fuera publicado en el registro oficial del 22 de junio del 2020, en el artículo 5 hace referencia a que el no incremento de costos de los servicios básicos. Entonces dice, desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después, se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de, bueno, de telecomunicaciones, de Internet, sean estos prestados de manera directa por instituciones públicas, por delegación o por privados. En el siguiente párrafo dice, todas las empresas de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e Internet suspenderán temporalmente los cortes por falta de pago de estos servicios mientras permanezca vigente el estado de excepción y hasta por 2 meses después de su terminación. En el plazo de 30 días después de la vigencia de esta ley, estas empresas iniciarán el cobro de los valores generados por concepto de estos servicios divididos en 12 cuotas iguales y sin intereses, multas ni recargos a cobrarse mensualmente. Entonces yo les comentaba que me pareció importante relacionar lo que establece el artículo 54 sobre las funciones, especialmente la del literal F, y las disposiciones que esta ley orgánica de apoyo humanitario por parte del gobierno central la emite con la finalidad de que superar un poco los problemas que está generando la pandemia, especialmente en la parte económica, ya que esa situación, es decir, la falta de recursos para pagar los servicios básicos, en este caso agua potable, recolección de basura, alcantarillado sanitario. Si es que no tenemos las condiciones económicas, no es que no la vamos a recibir. Nosotros como gas municipal debemos cumplir con nuestras funciones, es decir, prestar los servicios. Lo que me interesaría también indicar esto del artículo 5 de esta ley humanitaria es que un poco nos va a limitar el ingreso de recursos por los servicios que estamos prestando. Y en algún momento tal vez habrá una falta de liquidez, es decir, de la disponibilidad de recursos para continuar prestando estos servicios. Y, y como municipio nosotros debemos cumplir todos los días, entregar agua potable, todos los días hacer la recolección de basura, todos los días tener disponible nuestro sistema de alcantarillado. Tengamos o no tengamos recursos, debemos seguir prestando los servicios y cumpliendo con las normas de calidad, ¿no? Es decir, no podríamos dejar de prestar agua potable o dar solamente agua entubada, quitarle la calidad de potable, porque eso más bien sería un problema que ocasionaría más bien problemas de salud, ¿sí? Entonces, me pareció importante empezar contrastando lo que nos indican dentro del COTAD nuestras funciones, especialmente en el literal F, estas disposiciones de la ley orgánica que son adecuadas por el problema y la situación que estamos enfrentando con pandemia, pero y una recomendación, por favor, revisen también ya el reglamento general de esta ley orgánica de apoyo humanitario que se publicó el 5 de octubre y en donde nos establece las condiciones de cómo aplicar los beneficios que se están indicando en el artículo 5, ¿no?, de la ley. Entonces, observemos esto porque aquí están claramente establecidas cómo aplicar el tema que hablaba acá del no incremento en los costos de los servicios básicos. ¿Sí? Entonces, como recomendación, revisemos la parte normativa que establece la ley orgánica y también lo que se establece en el reglamento de esta misma ley para poder aplicarlo correctamente. Bien, ya para entrar en el tema de lo que ha sido esta tercera semana sobre la gestión de servicios públicos, me parece importante analizar ciertos conceptos que vamos a manejar durante esta presentación. Entonces tenemos el concepto de lo que es gestión. Y claro, todos los conceptos que vamos a ver acá están enfocados a lo que es la gestión de los servicios públicos municipales que tenemos como responsabilidad los gas municipales, ¿no es cierto? Entonces, gestión decimos que es un proceso
mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, miren, en estas dos líneas de concepto eh, hay bastantes otros términos también importantes que debemos tomarlos en cuenta para en lo que es la prestación. Entonces dice ahí que estamos hablando por un lado recursos, por otro lado que esos recursos deben tener un empleo, o sea, deben ser aplicados de manera eficaz, deben ser y de manera eficiente también, y también lo importante, cumplir objetivos, ¿no? Entonces, miren, en dos líneas de concepto hay muchos términos que también es importante seguirlos observando y cumpliendo. Y si es que vamos desagregando el concepto establecido para gestión, la eficiencia, ¿qué viene a ser? Dice alcanzar los fines con la mínima cantidad de recursos, lograr el mayor beneficio al menor costo, con el mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible. Luego también tendríamos el otro término que se menciona en el concepto de gestión, que sería la eficacia, que viene a ser la eficacia del logro de los objetivos propuestos o metas que queremos alcanzar, ¿no es cierto? Y la efectividad, que viene a ser ya la suma de los dos anteriores, lo que sería la eficiencia y lo que sería la eficacia. Entonces, la eficiencia, la efectividad sería el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, es decir, se es efectivo si se es eficaz y eficiente. Eh, Siempre se ha puesto como ejemplo, o sea, no es lo mismo barrer 1 kilómetro de vía pública con 20 personas o barrer el mismo kilómetro de vía pública con, con una sola persona, ¿no? O sea, con las 20 o con el uno cumplimos el objetivo, terminamos barriendo el kilómetro de vía pública, pero seríamos eficientes, estamos siendo eficaces, ese es el tema. Entonces, si ponemos 20 personas a barrer 1 kilómetro, claro que sí lo barremos. O ponemos una persona en el mismo tiempo a barrer 1 kilómetro, también sí lo hacemos. Entonces, ahí es donde entramos a analizar la eficiencia, la eficacia y también llegamos otra vez al tema de gestión. ¿Estamos haciendo una buena gestión o estamos haciendo una mala gestión? ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a analizar en esta presentación. En el COTAD, a partir del artículo 274, se establecen las modalidades de gestión, es decir, de qué manera nosotros prestamos nuestros servicios públicos. Y bueno, el artículo 274 establece primeramente la responsabilidad, ¿no? Y dice que los gobiernos autónomos descentralizados son responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras que le corresponde ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la ley les reconoce, de acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, aparece otro término muy importante, ¿no? Que son, de acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Es decir, nosotros no podemos dejar de ejecutar o proyectos para ejecutar obras o prestar servicios que han sido debidamente procesados y priorizados en un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. Es decir, debemos empezar a satisfacer las necesidades de la comunidad de acuerdo al requerimiento de ellos, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante. Luego tenemos el artículo 276, que es la gestión institucional directa. Dice que es la que realiza cada gobierno autónomo descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o dependencia prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno cree para tal propósito. Con esta gestión institucional es la que generalmente en la mayoría de las municipalidades, especialmente pequeñas, se lo hace a través de una jefatura. Entonces tenemos una jefatura de agua potable o tenemos una dirección de servicios públicos y a través de ellos prestamos el servicio de agua potable, el servicio de alcantarillado. Claro, aquí también hay diferencias, ¿no? Así como yo puedo mencionar una dirección de agua potable y de alcantarillado, en donde el director con sus técnicos se encargan de prestar el servicio de agua potable y de alcantarillado. En otros municipios o municipalidades
hay dirección de servicios públicos, en donde el director y sus técnicos se encargan de prestar el servicio de alcantarillado, el servicio de agua potable, el servicio de parques y jardines, el servicio de camal, recolección de basura, eh, vía pública, cementerios, es decir, tienen asimismo a su cargo como 8 o 10 servicios públicos. Entonces, eh, si esta es una gestión institucional directa, también deberíamos ver si es que tener una jefatura o una dirección para prestar agua potable y alcantarillado, o dentro de otra dirección de servicios públicos donde tenemos 6 u 8 servicios más que prestar, ¿no? Entonces, no sé si es que en algún momento la capacidad técnica de la institución nos permita hacerlo de buena manera, y terminemos siendo o prestando un servicio de manera eficaz o eficiente, ¿no? Entonces, dentro de lo que es gestión institucional tenemos también varias modalidades. La siguiente tenemos en el artículo 277 la creación de empresas públicas. Y lo que el COTAC nos indica respecto a este tema es que dice los gobiernos metropolitanos o municipales podrán crear empresas públicas siempre que esta forma de organización convenga más a sus intereses y a los de la ciudadanía, garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos de su competencia o en el desarrollo de otras actividades de emprendimiento. Entonces, miren, lo que el EOTCOTA también establece respecto a la creación de empresas públicas, sí está muy claro, ¿no? Es decir, que esta modalidad, si es que algún municipio, una municipalidad decide que para prestar los servicios, en el caso del ejemplo que ponemos de agua potable de alcantarillado, decide crear una empresa, esta modalidad de gestión que queremos crear debe garantizar mayor eficiencia y mejorar los niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos. Pero de lo que hemos visto en el país, no ha sido tan exitoso así cuando alguna municipalidad propone crear una empresa pública y la crea y la constituye. Y realmente cuando la empresa está funcionando, de ninguna manera se ha vuelto eficiente o se ha mejorado los niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos. Y eso realmente ha llevado a que, por un lado, creamos una estructura administrativa que le representa un gasto mayor a la municipalidad y los resultados no han sido en beneficio de la comunidad. No nos hemos vuelto eficientes y tampoco hemos mejorado la calidad en la prestación de los servicios. Entonces, del análisis de lo que en el tiempo que se ha podido ver acá en el país, es porque no nos hemos tomado el suficiente tiempo para preparar la información necesaria para la toma de decisión, para cambiar el modelo de gestión que queremos pasar de gestión directa a tener otro ente que sería una empresa pública municipal para que preste ese servicio. Es decir, nos hemos preocupado solo de elaborar una ordenanza, que el Consejo revise la ordenanza, apruebe en las instancias que lleven las dos instancias, aprueba la ordenanza de creación de la empresa y crean la empresa. ¿Sí? Tienen una empresa, pero recién ahí nos ponemos a pensar, ¿estaremos en capacidad de satisfacer la demanda que necesita la comunidad con la oferta de servicio que tenemos? ¿Qué estructura administrativa deberá tener mi empresa para prestar el servicio que nos vamos a hacer objeto como empresa pública? ¿Cuánto deberemos cobrar? O sea, recién después de haber creado la empresa, de haber aprobado la ordenanza, recién nos ponemos a pensar en estos términos que estoy diciendo. Es decir, ¿podemos cumplir la demanda con la oferta que tenemos? ¿Cuánto deberemos cobrar por el servicio que vamos a prestar? ¿Cuál será nuestra estructura administrativa? Es decir, como que hemos hecho el proceso inverso, ¿no es cierto? Primero debíamos habernos preguntado, es lo que estoy indicándoles, y después ver si es que conviene o no cambiar el modelo. Y ahí es donde, por ejemplo, yo en la nota técnica que les puse a ustedes para lectura de esta semana, hay una que se refiere básicamente a la creación de empresas públicas. Y en esta nota técnica yo defino unos requisitos para la creación de una empresa pública. Es decir, que los GAT municipales, previo a proponer la creación
perdón, de una empresa pública, deberán presentar el proyecto de creación de este modelo de gestión de esta empresa pública. Y este proyecto deberá contener por lo menos los siguientes numerales que se tiene acá. Es decir, identificar cuál es el objeto de la empresa que vamos a crear. En algún momento, algunas municipalidades, por ejemplo, si hablamos de servicios públicos, crearon empresas solamente de agua potable y no le incluían el alcantarillado. Entonces eso generaba conflictos entre la empresa y la municipalidad. Entonces después tuvieron que rehacer. Entonces es muy importante definir el objeto. En otros municipios, por ejemplo, le crean empresas de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental. Es decir, a más de agua, de alcantarillado, le incluyen también desechos sólidos, todo lo que es recolección, transporte y disposición. Pero el momento de cumplir con el objeto de la empresa, realmente vienen conflictos de tipo técnico y de tipo financiero también, porque no, cuando no se hacen los análisis respectivos de cómo vamos a prestar cada uno de los servicios que estamos definiendo dentro del objetivo de la empresa que vamos a constituir, también no resulta exitoso. Entonces, en el objetivo debemos estar muy claros, la empresa, cuál es el propósito de este nuevo modelo de gestión que vamos a crear. Bueno, los datos generales de la propuesta de creación es definir cuál va a ser el ámbito de acción, el nombre que va a tener, los objetivos generales, específicos y demás. La articulación normativa a que va a estar relacionado a esta empresa pública dependiendo para el servicio que queramos prestar. Necesariamente lo que dice el numeral 4, realizar un diagnóstico institucional del área a intervenir, es decir, cómo estamos ahora y cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, eh, conocer bien y tener la suficiente información que nos permita formular este diagnóstico. El número 5, analizar la rentabilidad. Y aquí es donde se analiza lo que yo les comentaba al inicio de esto de creación de la empresa, es decir, la rentabilidad, si es que cómo está nuestra oferta y cuál es la demanda, cuánto vamos a producir del bien o servicio que vamos a prestar a través de la empresa que vamos a crear, ¿sí? ¿Cuáles van a ser nuestros usuarios o consumidores de este servicio que vamos a prestar? Eh, ¿Cuántos serían los costos de la estructura administrativa que va a prestar? Entonces, aquí es donde vamos a hacer el análisis de toda esta información que nos permita preparar la suficiente información para que cuando el Consejo tenga que tomar la decisión, se disponga de la suficiente información para hacer este análisis. El número 6 dice la estimación de beneficios previsibles que generará la creación de empresas. Entonces, si es que no vemos beneficios, yo no veo la necesidad de crear una estructura administrativa para prestar un servicio si es que no va a haber un beneficio, ¿no? Tenemos beneficios sociales, beneficios económicos, beneficios ambientales. Luego el numeral 7 dice la propuesta del modelo de gestión. Entonces acá recién vamos a hacer la propuesta, si vamos a ir por la creación de una empresa pública. Si tenemos apenas una jefatura en nuestra municipalidad, una jefatura en el caso de agua potable, y queremos crear una dirección, también es un cambio de modelo. Y si es que de la dirección queremos crear una empresa pública, también debemos analizar aquí cuál va a ser nuestro organigrama funcional y cuánto va a ser o cuánto nos va a costar la nueva estructura administrativa que vamos a crear en la propuesta eh, respecto a todos los beneficios que vamos a tener, el nivel de servicio que vamos a prestar y realmente tener la información necesaria. Y bueno, el numeral 8 dice los anexos y proyectos de ordenanza de creación y constitución de la empresa pública. Recién acá tenemos la ordenanza, ¿sí? Que va a estar elaborada en función de lo que hemos desarrollado en los numerales anteriores. Entonces, que a mí me parece muy importante que antes de proponer este nuevo modelo de gestión, eh, tengamos esta propuesta de proyecto para que con toda la información que se genere en este documento que va a ser nuestro proyecto de modelo de gestión, el Consejo Municipal, que es quien decide si el cambio de modelo, tenga la suficiente información para tomar la decisión correspondiente. ¿Sí?
Bueno, en el COTAD también en el 278 se gestionan otros modelos de gestión, que es por contrato, que es el que generalmente sí lo hacemos a través del portal de compras públicas. Dice que es la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que los gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la ley que regula la contratación pública. Otro modelo de gestión que se menciona en el COTAD en el 279 es la delegación a otros niveles de gobierno. Dice, los gobiernos autónomos descentralizados, regional, provincial, metropolitano o municipal, podrán delegar la gestión de sus competencias a otros niveles de gobierno sin perder la titularidad de aquellos. Esta delegación requerirá acto normativo del órgano legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y en cualquier tiempo. Y algo muy importante que nos indica es que para esta delegación las partes suscribirán un convenio que contenga los compromisos y condiciones para la gestión de la competencia. ¿Sí? Entonces, esto es importante, que la delegación a otros niveles de gobierno la podamos hacer, pero a través de un convenio que contenga los compromisos y condiciones para la gestión de esta competencia. Otro modelo que igualmente se menciona en el COTAD en el 285 nos habla de las mancomunidades y consorcios. Y dice que los gobiernos autónomos descentralizados podrán formar mancomunidades entre sí con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración en los términos establecidos en la Constitución y de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en este código. Bien, en el país actualmente existen, estaba revisando un dato estadístico que lleva el CNC, que es el Consejo Nacional de Competencias, que están registradas 44 mancomunidades por diferentes conceptos a nivel nacional, ¿no? Y bueno, de lo que en AME también hemos podido apoyar ciertos procesos de mancomunamiento. eh, yo he sacado algunas ideas que son importantes. Ustedes en el material que se les subió para esta semana, también se puso una guía para la conformación de mancomunidades. Y esa guía la elaboramos el año anterior con el apoyo de la GIZ y con el Banco de Desarrollo. Y aquí una especie de extracto, digamos, de algunos puntos importantes que no deberíamos perder de vista cuando queremos hacer una propuesta de mancomunidad. Los mencionamos acá a continuación. Entonces, dentro de este proceso de mancomunamiento hay algunos momentos que necesariamente debemos observar. Y estos momentos son 5, como los identificamos acá. El primero dice, el primer momento sería la identificación de problemas o proyectos comunes para los gobiernos locales. Es decir, si queremos mancomunarnos, debemos estar muy claros al identificar cuál es el problema o proyecto que vamos, o que sería nuestro objetivo para llegar a mancomunar. El segundo momento sería la manifestación del interés y voluntad de hacer un trabajo conjunto y compartido. Y este tema es muy importante porque el objeto o el principio del mancomunamiento es la decisión que toman nuestras autoridades. Es decir, si nos vamos a mancomunar 2, 3, 4, 5 municipios, entonces debe haber el interés político y la voluntad de mancomunarnos. Y aquí ha habido en el país experiencias un poco negativas cuando mediante alguna resolución de un ministerio se quiso obligar que los municipios se mancomunen. Y realmente eso fracasó porque no podemos, mediante una disposición o una resolución de un ministerio, obligar algo que es de voluntad política, en donde está el interés y la voluntad política como principal eh, ingrediente para que se mancomunen. Entonces, miren, el primero, que haya un problema o proyecto común para que nos lleve al mancomunamiento. El segundo, el interés y la voluntad de hacerlo.
El número 3 dice la definición de acuerdos y compromisos políticos y técnicos entre las partes. Perdón. Es decir, si ya tenemos el problema identificado y hay el interés y la voluntad, debemos empezar ya a establecer acuerdos y compromisos tanto en la parte política como en la parte técnica. El quinto momento sería el establecimiento de un plan o una hoja de ruta. Es decir, no es que hacemos una reunión, todos nos ponemos de acuerdo y al día siguiente ya empezamos a trabajar en el proyecto. O sea, aquí debemos hacer una planificación o armar una hoja de ruta en donde vayamos definiendo las actividades principales que debemos empezar a hacerlo hasta llegar a registrar nuestra mancomunidad en el registro que nos lleva el CNC. Es decir, todo un proceso tanto administrativo y financiero, porque debemos ver con qué nos vamos a financiar ya la mancomunidad. Y el último momento es la formalización o constitución legal de la mancomunidad, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. ¿Sí? Entonces, estos 5 momentos me parece que es importante que debemos observarlos cuando el interés de varios municipios quiere llevar a formar el mancomunado. Acá decimos que desde un inicio los gobiernos municipales que integran la mancomunidad deben considerar mínimamente 3 órganos fundamentales. Miren, lo que ya un poco dijimos en los momentos anteriores. La parte política en cuanto a la decisión. Lo financiero para su sostenibilidad con el aporte de cada municipalidad para el funcionamiento de la mancomunidad. Y el tercero, un equipo técnico, profesional y propositivo de gestión del desarrollo en el territorio mancomunado. ¿Sí? Entonces, estos son también otros 3 órganos fundamentales que deberíamos tenerlo como mínimo si es que queremos proponer un mancomunamiento. Y los principios que debería observar una mancomunidad, el rato que se mancomunen los GAD municipales. Primero, un principio de solidaridad para renunciar a los intereses particulares en pos del interés común de las municipalidades y sus ciudadanos. La subsidiariedad para apoyar a los gobiernos municipales más desfavorecidos y la voluntariedad para reconocer el derecho de los gobiernos municipales a elegir libremente su pertenencia a la mancomunidad. ¿Sí? Entonces, como ya les decía, este tema de la voluntariedad, la parte política, el otro tema también lo financiero y la parte técnica, son cosas que no debemos perder de vista cuando queremos formular una propuesta de mancomunidad. Bien, para ir avanzando ya, una vez que hemos terminado de ver los modelos de gestión que se proponen en el JOTAD, ahora vamos a entrar ya a ver los principios básicos para la gestión de los servicios públicos. Entonces tenemos 2 principios básicos que siempre hemos hecho referencia, ¿no? Lo que es la integralidad y lo que es la sostenibilidad. Bueno, para hablar de la integralidad, si yo les digo, por ejemplo, si es que queremos construir y prestar un servicio de alcantarillado sanitario, es decir, mediante instalar redes, ¿no? Para hacer la recolección de las aguas residuales y transportarlas. Un proyecto de este tipo no sería integral si es que también no está previsto hacer el tratamiento de las aguas residuales previo a la descarga en un cuerpo hídrico, ¿no? Porque si hemos visto que se construyen alcantarillados, pero las descargas las hacen sin ningún tratamiento y las vierten directamente al cuerpo hídrico. Entonces, si bien es cierto, por un lado estamos solucionando el problema en la parte urbana, recolectar las aguas residuales, pero en cambio estamos creando un problema ambiental en el momento de hacer la descarga, si es que las vertimos directamente sin ningún tratamiento. Entonces, la propuesta debe ser integral. Si yo hago un sistema de alcantarillado, tengo que construir las redes, los colectores, la planta de tratamiento y luego vertir ya el efluente tratado, ¿sí? Porque si no, estaríamos solucionando un problema y creando un problema al otro lado. Lo mismo, si es que asimilamos
a lo que es la recolección de basura. Si barremos nuestras vías públicas, las tenemos limpias, recolectamos la basura de manera adecuada, pero si vamos al sitio de disposición final y las vertemos sin ningún tratamiento en una quebrada o en una ladera, estamos creando un problema adicional al ambiente. Es decir, por un lado solucionamos porque nuestra ciudad está limpia, barremos las calles, recolectamos bien la basura de manera adecuada, la transportamos, pero en el momento de hacer la disposición final, no hacemos el tratamiento adecuado o técnico para minimizar los impactos negativos ambientales y lo hacemos directamente a cielo abierto, entonces no es un proyecto integral. Y hay un ejemplo que me gusta poner en esta parte de la integralidad, y es cuando hablamos de los proyectos de Camal, ¿sí? De un centro de faenamiento. En el país existen actualmente 221 municipalidades, y de los datos que llevamos registrados, más o menos de estos 221 GAT municipales, existen como 188 centros de faenamiento. Bueno, no son centros de faenamiento, porque algunos son muy elementales, digamos, en su estructura, que no cumple con todos los servicios básicos, pero en sí hay como 188 camales. ¿Sí? Y la necesidad, cuando un alcalde quiere construir un nuevo camal o un centro de faenamiento, ¿cuál es el interés? Es de garantizar que la carne que se faena, de la carne que consumen nuestros habitantes de nuestro cantón, lo hagan de una carne que venga de un centro de faenamiento en donde internamente se cuente con todos los elementos para faenar una res, ¿no es cierto? Que haya un corral adecuado, que se lo sacrifique de manera correcta, que se lo haga el faenamiento de manera aérea, que luego del faenamiento a la canal se lo tenga en un cuarto frío, y de esa manera se garantizaría que a través del análisis antimorte, postmorte que lleva el médico veterinario del camal, se garantice que ingrese ganado sano, sin enfermedades, el proceso de faenamiento se lo haga de manera técnica y de una manera sanitaria y cumpliendo con todos los procesos. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestros cantones? Eh, Miren, más o menos un estudio para un nuevo camal nos estará costando como unos $100,000, ¿sí? Luego el terreno en donde se va a poner la infraestructura de este camal, luego la construcción y el equipamiento del camal, y tenemos nuestro nuevo camal, ¿sí? Con todo lo necesario, con todo lo que las normas nos exigen. Tenemos incluso los cuartos fríos donde las canales ya después del faenamiento se las almacena ahí para que estén en la temperatura adecuada. Pero ¿qué pasa? Cuando hemos hecho el camal, después de haber invertido tiempo, dinero, vienen los dueños de las reses que entraron al faenamiento, sacan la canal del cuarto frío y le botan sobre el balde de una camioneta y la llevan ahí sin refrigeración, o sea, le rompen la cadena de frío. Y llega al sitio donde van a hacer el expendio y lo cuelgan sobre un gancho y lo siguen vendiendo. Es decir, ¿para qué hicimos tantas garantías de higiene y de asepsia al faenar una res si después lo llevamos en el balde de una camioneta o en la costa sobre un triciclo y lo vendemos al aire libre sin guardar ninguna higiene en el momento del expendio? Entonces, como que se pierde todo eso, ¿no es cierto? Esa calidad del servicio que guardamos dentro del camal o del centro de faenamiento. Además, miren, si es que no en el proyecto no está previsto hacer un control del faenamiento clandestino, lo que se vende en los mercados o en las plazas de feria no es lo que se faena en el camal. Lo que se vende ahí son lo que se faena clandestinamente, porque de las inspecciones que se ha hecho en las tercenas o en los mercados o en las ferias, no está la carne que llega del camal con los sellos del camal municipal. Está cualquier carne. Entonces, ¿para qué invertimos tanto dinero, tanto tiempo en disponer de un centro de faenamiento si realmente la comunidad nuestra no se está beneficiando de ese servicio? ¿Sí? Entonces, debemos tener una ordenanza que garantice que no va a haber faenamiento clandestino,
que el responsable del camal garantice que la carne que se faena en nuestro camal sea la que se expenda y la que consuman nuestros habitantes. Entonces, un poco esto sería hablar de integralidad. Sí, los proyectos deben ser integrales para que cumplan con su verdadero propósito. Y el segundo punto sería ya hablar de la sostenibilidad. Para eso vamos a mirar el siguiente gráfico. Entonces, miren, aquí hay un diagrama de la sostenibilidad. Entonces, en una abscisa tenemos el tiempo y en la otra ordenada el nivel de desarrollo. Y tenemos unas dos fases. La fase A, que es la de planeación y diseño. ¿Qué hacemos en esta fase de planeación y diseño? Mejorar el servicio, es decir, pasar de una situación inicial que está aquí que está como de sub cero, pasar a un nuevo mejor, pasar a un mejor estado que sería de sub uno, después de mejorar su cantidad, su calidad, su cobertura. Todos estos parámetros que hemos diseñado, que hemos definido aquí, los desarrollamos en esta primera etapa, que es la etapa A, que le hemos llamado de planeación y diseño. Aquí hacemos los estudios, preparamos planes, presupuestos y todo lo demás, todo lo necesario para pasar a la etapa B, que sería de la construcción. Y esta etapa A, donde hacemos la planeación y el diseño, miren, nos lleva tiempo y necesitamos también recursos. ¿Sí? Una vez que tenemos ya todos los diseños y tenemos los recursos, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa B, en donde ya construimos toda la infraestructura necesaria para mejorar la cantidad, calidad, cobertura del servicio que estamos hablando. Y luego de haber construido ya tener la nueva infraestructura, recién estamos listos para prestar el nuevo servicio, ¿sí? Con los nuevos parámetros o indicadores que pusimos aquí de mejorar la cantidad, calidad y cobertura. Ya con la nueva infraestructura empezamos a prestar el servicio. Igualmente, nos ha llevado tiempo y nos ha llevado a invertir recursos económicos para lograr esta nueva infraestructura para prestar el nuevo servicio. De aquí en adelante vamos a tratar de que este nuevo objetivo o nuevo servicio que vamos a prestar, de haberlo mejorado en el tiempo, debería mantenerse. Y sería más exitoso si es que cada vez lo vamos mejorando y mejorando a el nuevo servicio que estamos prestando, ¿sí? Entonces, de aquí hacia adelante, ya igual necesitamos recursos y vamos a hablar ya de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, después de haber mirado este gráfico, ¿qué es la sostenibilidad? Hemos puesto aquí que la sostenibilidad es, o se entiende, al conjunto de acciones y condiciones operativas, comerciales, financieras, organizacionales y legales que deberán aplicarse y mantenerse para garantizar la permanencia del servicio de agua potable y saneamiento en el tiempo, satisfaciendo las necesidades actuales y futuras de los consumidores bajo condiciones de eficiencia. ¿Sí? Entonces, este sería el concepto o el principio de la sostenibilidad. Generalmente, miren, ¿qué es lo que pasa, si es que regresamos al gráfico, qué es lo que pasa en algunas municipalidades? Miren, nos ha llevado tiempo y recursos planear cómo mejorar nuestro servicio. Nos ha llevado tiempo y recursos construir la infraestructura para prestar este nuevo servicio. Y cuando empieza a funcionar, claro, porque está nuevo, funciona bien, presta el servicio, pero a los 2 años, 3 años, como no lo llevamos sostenible, este servicio, en vez de ir mejorando o de mantenerse en el tiempo, empieza a decaer, ¿sí? Entonces, otra vez de pronto pasa 5 años y estamos otra vez al mismo nivel del D sub cero, ¿sí? Entonces, ¿para qué hicimos? ¿Para qué invertimos tantos recursos, tanto tiempo, si a la vuelta de 3 años o 4 años estamos otra vez en el punto de inicio y volvemos a perder la sostenibilidad del servicio, ¿sí? Entonces, aquí ya está un concepto, ¿no? Es de garantizar, así en breves palabras, la sostenibilidad sería garantizar este nuevo servicio bajo ciertas condiciones, garantizar que en el tiempo se mantenga satisfaciendo a las necesidades de la comunidad. Para lograr esto de la sostenibilidad existen ciertos requisitos.
Y eso es lo que fue una de las preguntas en el foro en el que ustedes participaron. Decía, ¿cuál de los requisitos para la sostenibilidad cree usted que es el más importante? Nosotros tenemos aquí identificados 5 requisitos. Primero, los recursos financieros. Luego, el plan de operación y mantenimiento. Luego, un personal capacitado. Luego, tecnologías apropiadas y luego la participación comunitaria. De estos, ¿habrá cómo priorizar cuál es el más importante? Muy difícilmente, pero tal vez debería ser en el orden que está aquí mencionado, ¿no? Porque eh, los recursos financieros, claro que es importante. ¿Con qué dinero vamos a hacer el plan de operación y mantenimiento? ¿Quién es el que hace la operación y mantenimiento? Pues debemos garantizar un personal capacitado. ¿Y capacitado en qué? En la tecnología que hemos utilizado para disponer la infraestructura para prestar el servicio. Y también la participación comunitaria, es decir, que le hayamos consultado o le hayamos permitido conocer las necesidades a la comunidad y en base de eso haber propuesto la mejora o el servicio que vamos a prestar. Ahora bien, ¿de dónde es que vienen los recursos financieros? ¿O qué necesitamos tener para lograr los recursos financieros? Ahí en el foro, muy pocos, o más bien dicho, casi ninguno, mencionó la importancia de los recursos financieros, pero desde el punto de vista del origen de estos recursos financieros. ¿Qué es lo que permite disponer de los recursos financieros? La única forma de, cuando la municipalidad presta los servicios, ¿cómo es que obtenemos los recursos? ¿De dónde provienen estos ingresos? Pues es a través de aplicar la ordenanza que debemos tener necesariamente para prestar los servicios, ¿sí? Porque sin una ordenanza no podemos tener estos ingresos tributarios, que sería el cobro por las tasas por el servicio que estamos prestando. Si no tenemos una ordenanza actualizada y vigente que nos permita aplicar el cobro de las tasas por los servicios que estamos prestando, pues de ninguna manera vamos a garantizar disponer de los recursos financieros que aquí se mencionan. Sí, entonces ahí la importancia de que en nuestra municipalidad revisemos qué ordenanza es la que está vigente para el cobro de los servicios que estamos prestando. Miren, me parece todavía increíble que ahora que estamos ya en octubre del 2020, existan ciertos GAT municipales que tienen ordenanzas de prestación del servicio, especialmente de agua potable, que son anteriores al año 2000. Yo he visto ordenanzas de 1998, de 1997. Es decir, miren, son ordenanzas que primero todavía están establecidas las tasas por los servicios en Sucre, ¿sí? Porque recuerden que en el año 2000 se dio la dolarización. Segundo, la normativa jurídica en la que está basada esa ordenanza ya ha sido derogada, que era la ley de régimen municipal, cuando se expidió el COTAD que está vigente. Entonces, no puede ser que estemos prestando un servicio cuando no tenemos una regulación que se establece a través de la ordenanza y que esté vigente y actualizada. Entonces es importante que nosotros conozcamos bien qué ordenanza es la que está vigente y que nos faculta prestar el servicio y también recaudar o cobrar las tasas por los servicios que estamos prestando. Porque si en eso estamos fallando, pues de ninguna manera vamos a tener garantizado los recursos financieros que necesitamos para hacer un plan de operación y mantenimiento. Entonces, yo les invito a que ustedes revisen y si hay la necesidad de actualizar, miren, por ejemplo, en el año 2017 y el 2018, la Agencia de Regulación y Control del Agua, que es el ARCA, cuando ya salió la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, ha sacado varias normativas técnicas y entre esas está la regulación, la 006, que vamos a revisar un poco, que nos permite actualizar las tasas y tarifas. Y nuestra ordenanza ya debería estar acorde con esta nueva normativa que sacó un ente regulador, en el caso de agua potable, que es el ARCA. Entonces,
revisemos y veamos cómo están nuestras ordenanzas respecto, si es que seguimos con las normas legales anteriores, que era la ley orgánica de régimen municipal, o ya está actualizada con el COTA, y también está dando cumplimiento a la normativa emitida por el ente regulador que es el ARCA. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un trabajito nosotros que revisar esta parte de las ordenanzas que nos faculta prestar, administrar y también recaudar los ingresos por la prestación de los servicios que estamos dando. Luego, el segundo requisito, que igual es muy importante, que cada año preparemos nuestro plan de operación y mantenimiento. En estos meses, yo creo que desde agosto, ya les hacen a ustedes, les piden em, cuáles van a ser la previsión de ingresos y la previsión de gastos para en base de eso elaborar la proforma presupuestaria y después el presupuesto para el año 2021. Entonces, en esta previsión de gastos, ustedes deben ya prepararlo en función del plan de operación y mantenimiento que necesariamente deben hacerlo o programarlo para el 2021. O sea, qué actividades van a hacer, qué tienen que cambiar, qué tienen que reparar y eso programar. Entonces, nuestra previsión de gastos debería estar en base al plan de operación y mantenimiento, que no es nada más que planificar durante el próximo año qué actividades voy a realizar y cuántos recursos necesito para que se pueda ejecutar este plan de operación y mantenimiento. Porque si no hacemos un plan de operación y mantenimiento preventivo, los sistemas empiezan a deteriorarse y empezamos a tener problemas para entregar un servicio de calidad. El tercer punto, tener un personal capacitado. Miren, esto también es importante. Yo la semana anterior le escuchaba a Winston cuando hablaba que el personal debe ser de calidad. Sí, porque si es que empezamos a improvisar el personal y ponemos a cualquier persona a que sea operador de una planta, eh, no vamos a lograr que el sistema funcione de manera óptima y adecuada. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad nuestra es, si es que el personal que tenemos no está actualizado, es, la obligación nuestra es capacitarlo para que cumpla bien su función. ¿Sí? Y de esa manera garantizar, primero, para que a través de un buen mantenimiento, de una buena operación, garantizar la durabilidad de la infraestructura. Y la otra, garantizar que se preste un buen servicio. Bien, el cuarto requisito hablamos de las tecnologías apropiadas. Sí, el momento de definir el problema y de cómo solucionar el problema, ahí necesariamente debemos definir o adoptar la mejor tecnología de acuerdo a nuestros medios, a nuestra condición ambiental, a las condiciones geológicas. Yo estuve revisando desde el año 97 un estudio, bueno, un análisis que hacen, no sé si ustedes recuerdan que con el gobierno anterior se hizo con mucha publicidad y todo la inauguración de una planta de tratamiento de agua potable con cero químicos, ¿sí? Y se eh, publicitó durante mucho tiempo esta planta de tratamiento de cero químicos, pero realmente ya en la actualidad y en la práctica esa planta no ha podido funcionar, ¿sí? Eh, por ejemplo, esta planta contiene 20 generadores en los dos componentes que tienen los dos módulos, 20 generadores de ozono, 20 lámparas de rayos UV. Eh, o sea, es una propuesta de una tecnología eh, que se sale de lo convencional con ciertos elementos que tal vez no es que potabilice el agua, sino que lo que hace es pulir la calidad o mejorar la calidad de un agua potable, ¿sí? Pero en cambio, pensemos cuánto cuesta operar y mantener este tipo de equipamientos que no son convencionales en un proceso de potabilización del agua, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa cuando adoptamos cuál es el tratamiento que queremos dar a las aguas residuales, ¿sí? A través de lagunas de aireación o de lodos activados
o cualquier otra metodología que queramos adoptar, ¿no? Entonces, eso también va a garantizar de que nuestra operación y mantenimiento de este tipo de infraestructura que queremos adoptar para solucionar un problema y prestar un servicio esté al alcance de nuestro medio, de que haya repuestos en nuestro medio para si necesita alguna reparación dentro del mantenimiento que queremos hacer. Entonces es importante también el tema este de la tecnología. Y el último requisito que está indicado en el numeral 5 ya es la participación comunitaria. Necesariamente debemos, en la socialización del proyecto, cuando estamos formulando el proyecto en la parte de preinversión, hacer la socialización. ¿Sí? Una socialización en donde la comunidad esté al tanto de lo que como institución, como responsable del proyecto que queremos generar, pueda ser aplicable y que satisfaga realmente las necesidades de la comunidad. Esto generalmente, miren, pasa cuando formulamos un proyecto de un mercado, que nosotros solitos como municipalidad definimos el tipo del mercado, cómo quiere ser y todo. Hacemos los estudios, construimos, y el rato de que se inaugura nadie quiere entrar al mercado. Todos quieren seguir vendiendo afuera. Entonces, como que no le vemos el beneficio de haber hecho tanta inversión y si es que no logramos que los expendedores, la venta de productos y lo demás se haga de mejor manera y todo, y a veces no resulta muy exitoso. Entonces, desde el inicio, la participación comunitaria, que es quien tiene la necesidad, debe ser tomada en cuenta en la formulación de nuestros proyectos. Bien. Aquí un poco del articulado, no nos vamos a poner ahorita a leer todos estos, sino que solamente para informar que en JOTAD, a partir del 566, se habla de lo que son las tasas municipales, del objeto y la determinación de las tasas. Eh, Importante lo que se dice en la última fila, dice el monto de las tasas autorizadas por este código se fijará por ordenanza. ¿Sí? Entonces, todo el cobro de las tasas por servicios necesariamente deben estar definidas en una ordenanza y que esta ordenanza también esté publicada en el registro oficial para su aplicación. ¿Ya? Luego tenemos la obligación del pago, en este caso de las entidades del sector público pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos y que otorguen las municipalidades o distritos metropolitanos o sus empresas. Y igualmente el COTAD en el artículo 170 nos está facultando para establecer subsidios. Nos dice, en el cobro por la prestación de los servicios básicos se deberá aplicar un sistema de subsidios solidarios cruzados entre los sectores de mayores y menores ingresos. ¿Ya? Entonces esto hay que revisar también. Aquí está en el artículo 568 el listado de servicios que son objeto del cobro de tasas por los servicios que vamos a prestar. Aquí tenemos la aprobación de planos de inspección de construcciones, rastro, agua potable, recolección de basura y aseo público, control de alimentos, habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, servicios administrativos, alcantarillado y canalización, y otros de cualquier naturaleza, pero que sean regulados mediante ordenanza. Eh, en este tiempo, ustedes deben haber oído, antes había la que llamábamos Ley de Aguas, pero a partir del mes de agosto del 2014 se publicó la nueva Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que fue la que derogó la que se denominaba Ley de Aguas. Bueno, aquí se establecen algunos principios generales para la fijación de las tarifas, el componente tarifario para la conservación del agua, y algo muy importante que yo aquí lo resalté en la presentación, dice, los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias establecerán componentes en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios vinculados con el agua para financiar la conservación del dominio hídrico público con prioridad en fuentes y zonas de recarga hídrica. Es decir, que dentro de la tarifa o de la tarifa que vamos a establecer para el cobro de la tasa por el servicio de agua potable, deberíamos necesariamente introducir un componente que esté orientado justamente a financiar proyectos que nos garantice seguir conservando estas áreas o fuentes o zonas de recarga hídrica, porque si no cuidamos, si es que no mantenemos los sitios donde estamos
haciendo la captación del agua para prestar el servicio de agua potable, pues va a dejar de ser sostenible, ¿no es cierto? Porque, ¿qué hacemos? Gastamos una infraestructura, instalamos una captación, conducción, planta de tratamiento, y si es que por falta de cuidado de la zona de recarga hídrica empieza a disminuir el caudal y se seca la fuente, nos vamos a quedar con la infraestructura y no vamos a poder prestar el servicio. Entonces, mediante esta ley de recursos hídricos, a los gobiernos municipales les están facultando introducir un elemento que nos permita generar ingresos para proyectos. Eso sí, hay que aclarar que si vamos a poner este componente para proyectos para financiar de dominio hídrico, pues no es que va a ser un ingreso más para la municipalidad, no. Ahí, si vamos a poner este componente dentro de la tarifa de las tasas que cobramos por servicio, debemos invertir en estos proyectos que nos permita cuidar las zonas de recarga de donde captamos el agua para prestar el servicio. ¿Ya? Y luego tenemos en la misma ley orgánica de recursos hídricos, aquí hay dice el establecimiento de las tarifas atenderá a los siguientes criterios del artículo 139. Y aquí está la regulación, la 006 que emitió el ARCA en el 2017. Miren, todas las regulaciones que ha sacado el ARCA son normas técnicas. Están consideradas como norma técnica. Y si ustedes revisan el artículo 151 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, ahí se establecen las sanciones. Y tenemos sanciones leves, sanciones graves y sanciones muy graves. Y el incumplimiento de una norma técnica, es decir, el incumplimiento de una de las regulaciones del ARCA, está considerada como sanción muy grave. Y es el tipo de sanción. Y lo que nos van a cobrar como multas por una sanción que es muy grave está establecido en el artículo 161 de esta misma Ley Orgánica de Recursos Hídricos, con valores que van de 51 a 150 salarios básicos unificados por el incumplimiento de una norma técnica. Entonces, yo sí les invito que aquellos GAT municipales o empresas públicas municipales que todavía no han cumplido con la regulación 0006 del ARCA, que es la que establece los parámetros técnicos y actuariales para la elaboración de tarifas por los servicios básicos, y yo sí les recomiendo que, si no lo han hecho, el primer paso es solicitar al ARCA una ampliación del plazo para el cumplimiento de esta regulación. Y luego establecerse un cronograma mediante el cual van a dar cumplimiento a esta regulación. Porque hasta antes de que se expida esta norma técnica a través de la regulación 006, cada municipio tenía su propia forma de calcular su tasa y con la tarifa para el cobro de las tasas por el servicio de agua potable. Ahora, cuando ya se publicó esta regulación a 006, todos los GAT municipales o empresas públicas prestadoras del servicio de agua potable deben sujetarse a esta normativa técnica indicada en la regulación 006. Para eso se estableció un cronograma, y realmente el cronograma de aplicación de esta regulación ya se terminó, ya se concluyó. Entonces, si no lo han hecho, no lo han presentado, como yo les indico, primer paso, pedir una ampliación de plazo para dar cumplimiento. Y lo otro, establecer un cronograma. Y lo tercero sería realmente hacer la propuesta, cumplir con lo de la regulación y presentar al ARCA el estudio tarifario en base a los parámetros y criterios establecidos en la regulación 006. ¿Ya? Aquí hacemos una descripción. La otra cosa, miren, que es muy importante realizar una evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios públicos. Para esto también, en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos dice que la Agencia de Regulación y Control del Agua, que es el ARCA, ejercerá la regulación y control de la gestión integral de los recursos hídricos, tanto en calidad, en cantidad, en calidad de agua de sus fuentes, la calidad del servicio público relacionado al sector del agua. Entonces, en base a esta disposición de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, la ARCA también emitió otra regulación, que es la regulación 003 reformada, ¿sí? Porque a la que se emitió en el 2016 le reformaron y se publicó en el 2018.
Y la reforma fue que inicialmente se sacó como unos 40 indicadores que debían, en base de los cuales se debía hacer la evaluación de nuestros sistemas de agua potable y de alcantarillado, de saneamiento. Y con la reforma que se hicieron, se definieron de mejor manera estos indicadores de gestión y ahora existen solamente 22 indicadores en los cuales se debe hacer la evaluación. Y esta regulación, al igual comentario que les dice para la regulación 006, también esta regulación 003 reformada es también una norma técnica y debemos dar cumplimiento a las normas técnicas establecidas por el ente regulador, en este caso del sector hídrico y de saneamiento. Entonces, aplicando los parámetros establecidos en la regulación 003, vamos a tener un diagnóstico de nuestro sistema de la infraestructura y de la gestión que estamos realizando. ¿Sí? Y en base a los problemas identificados en la evaluación, ¿qué es lo que nos piden? Aquí el artículo 22 de esta regulación dice, los resultados de la evaluación de la prestación de los servicios. De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada por la ARCA, el prestador utilizará dichos resultados como insumo, entre otros, para formular el plan de mejora y la política hídrica del cantón. Entonces, hay unos periodos que están definidos que los debemos cumplir esta evaluación hasta el 30 de mayo de cada año y en base de esta evaluación, preparar el plan de mejora. ¿Sí? Y este es otro elemento que de manera obligatoria todos los gas municipales y las empresas públicas deben presentar a Senagua para que se le aprueben el plan de mejora y lo apliquen. Aquí en el plan de mejora, si lo vemos a continuación, dice que es un plan de mejora, ¿no? Dice, el plan de mejora constituye las estrategias, los programas, proyectos y acciones planificadas con sus respectivos presupuestos, financiación y metas de corto, mediano y largo plazo que deberán acometer los GAT municipales, los prestadores comunitarios previa aprobación de la Autoridad Única del Agua para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable. Entonces, en base a la evaluación, preparamos nuestro plan de mejora, nos aprueban a través del Senagua y el ARCA hace el seguimiento del cumplimiento del plan de mejora. ¿Sí? Entonces, aquí es importante también que se analice, se haga la evaluación. Ponemos directamente cosas, me dan los resultados. No sé si nos ayudan con el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, al igual que la regulación 006, esta regulación a 003 y la entrega del plan de mejora son de obligatorio cumplimiento. Igualmente les invito a todos los GAT municipales que todavía no lo han entregado, el plan de mejora para la aprobación, por favor háganlo porque después pueden iniciar desde el ARCA una acción, un proceso administrativo que puede terminar con una sanción. ¿Sí? Ya les indiqué el tipo de sanciones. La falta es ¿cómo es? La sanción es de 51 a 150 salarios básicos. ¿Ya? Miren, yo como ejemplo de los indicadores que se establecen dentro de los indicadores de gestión, está en la categoría de eficiencia comercial, está el agua no contabilizada. ¿Qué es el agua no contabilizada? Dice, permite establecer qué porcentaje del volumen de agua tratada que se pierde desde que ésta sale a la red de distribución del sistema hasta que llega a los consumidores del servicio y se factura durante el periodo de evaluación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Comparar el volumen de agua que estoy distribuyendo menos el volumen total facturado y nuevamente dividido por el volumen de agua distribuido. Y ese valor multiplicado por 100 le va a dar cuál es el porcentaje de agua no contabilizada. Este es un ejemplo, miren, de la vida práctica, ¿no? Tomados de una municipalidad. Y en este caso, todo el agua que distribuimos, el 75% se está perdiendo. ¿Sí? Este es un indicador que está dentro de la regulación, la 003 reformada, y la regulación 03 tiene una resolución, la 007, donde en el anexo 1 están todos los parámetros de gestión del prestador público, y he cogido solamente uno. Entonces, miren que es muy grave, digámoslo así, tener un sistema de agua potable
que me cuesta captar, conducir, tratar y distribuir. ¿Sí? Tiene unos costos. Y de que de ese agua, de todo el 100% que estoy entregando, se pierda, es decir, que no llegue a los consumidores el 75%. Esto es muy gravísimo para un sistema de agua potable que administre un municipio. Peor si es que administra una empresa pública municipal de agua potable, que de todos sus bienes o servicios que está prestando pierda el 75%. Entonces, esta situación es grave. Ahora, aquí estamos conociendo el problema, pero también es importante saber qué pasa o por qué perdemos el 75%. ¿A dónde se va? Entonces, miren, yo he propuesto aquí como causas todas estas de acá. Primero, causas para tener un alto porcentaje de agua no contabilizada puede ser un catastro de consumidores desactualizado y que eso lleve a que tengamos instalaciones clandestinas, ¿sí? O que haya errores en la micromedición, que nuestros colegas lectores no estén haciendo bien su trabajo y tengan errores en la micromedición. Medidores dañados, esto lleva a que tengamos lectura cero. Cuando una persona tiene un medidor dañado en su domicilio, no se preocupa de cuidar darle un buen uso al agua, sino que dejan llaves abiertas, tienen fugas internas, y como el medidor no marca, no nos preocupamos porque estamos pagando lo básico porque no tenemos lecturas. Instalaciones sin medidores, igual caso que es como si tuviéramos el medidor dañado, no tener medidor en la casa, entonces igual los consumos son incontrolados, pero se están marcando como lectura cero. Puede hacer que el estado de la infraestructura de las tuberías no estén en buenas condiciones y vamos a tener pérdidas físicas a nivel de red de distribución. También tenemos pérdidas operacionales en la planta de tratamiento porque dependiendo del tipo de filtros que se hayan colocado en nuestra planta de tratamiento, vamos a tener que estar haciendo retrolavados a los filtros y son pérdidas operacionales. Luego tenemos la falta de registro de los consumos institucionales, porque de pronto, miren, en la municipalidad no tenemos puesto medidor de agua, no medimos cuánto de agua se consume en la institución. Igual en los mercados, si es que no tenemos puesto un medidor de agua, no vamos a poder contabilizar esta agua que está consumiéndose en el mercado. Lo mismo pasa en el camal, si es que no tenemos colocado un micromedidor, no vamos a saber realmente cuánto consumimos de agua mensualmente en el camal. Y eso también aumenta el porcentaje de agua no contabilizada. Igualmente, regamos o tenemos instaladas eh, llaves para hacer el cuidado de las áreas verdes o en las infraestructuras deportivas o en los establecimientos educativos. Entonces, es importante que todos estos sitios, pueden faltar otros más, sí podamos hacer el control de los consumos. ¿Sí? Y si es que ustedes se fijan en las causas, son causas que podemos ir nosotros controlando. ¿Sí? Si es que tenemos catastro desactualizado, pues hay que empezar a actualizarlo para ir disminuyendo los clandestinos. Pues si es problema de micromedición de los lectores, hay que corregir ese problema y así. Si tenemos medidores dañados, pues reparar medidores, o los que no tenemos instalado, instalar medidores. Bueno, y así, por ejemplo, en la previsión de gastos que me piden a mí para elaborar el presupuesto municipal, yo digo, a ver, 2021 no tengo instalado medidores. Claro, si no tengo muchos recursos, no voy a instalar de una vez todos los micromedidores en los consumidores que tengamos, pero voy a hacer un programa de instalación de medidores o de cambio de medidores o de reparación de medidores. Y en función del número que vaya a instalar el próximo año, preparo mi previsión de gastos. ¿Ya? Entonces, miren, teníamos el problema, 75% de agua no contabilizada, identificamos las causas y en función de las causas, preparamos nuestro plan de acción para el siguiente caso. Esto debería estar como parte del plan de mejora que hablábamos de la regulación 003. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí a continuación, solamente por mencionar qué normativa existe en cuanto a la prestación del servicio de agua potable. Entonces tenemos la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, en donde se establece una exoneración del 50% a los consumidores que tengan hasta 34 metros cúbicos en la propiedad que es su domicilio. Las otras propiedades, si es que tiene varias esta persona adulta mayor, pues pagará
el valor que corresponde. Solamente para una, donde es del domicilio, se le hará el 50% hasta los 34 metros cúbicos que se consumen. Luego tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades, donde también se establece una exoneración del 50% hasta los 10 primeros metros cúbicos. Superado este valor, pagarán la tarifa normal. Luego tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Miren, en el COI, ¿qué es lo que se establece? Aquí es para las instalaciones clandestinas. Entonces, si ustedes tienen este problema en sus ciudades, donde hay muchos consumos clandestinos, aquí hay una disposición en el COI, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 188, dice el aprovechamiento ilícito de los servicios públicos. La persona que altere los sistemas de control o aparatos contadores para aprovecharse de los servicios públicos de energía eléctrica, agua, derivados de hidrocarburos, bueno, aquí ponen otros tipos de servicios, dice en beneficio propio de terceros o efectúen conexiones directas, que serían los clandestinos, destruyan, perforen o manipulen las instalaciones de transporte, comunicación o acceso a los mencionados servicios, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años, ¿sí? Para los que hagan la instalación clandestina. Y miren lo que dice a continuación. La pena máxima prevista se impondrá a la o al servidor público que permita o facilite la comisión de la infracción o emita efectuar la denuncia de la comisión de la infracción. Entonces, para este caso, para las personas, dice la persona que ofrezca, preste o comercialice servicios públicos de luz eléctrica, telecomunicación o agua potable sin estar legalmente facultada mediante concesión autorizada, autorización, licencia, permiso, convenios registrados o cualquier otra forma de contratación administrativa será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, miren, aquí esto deberían conocer los consumidores o la población en general, y que aquellos que estén beneficiándose de manera clandestina o ilegal, en este caso del servicio de agua potable, que conozcan que pueden tener una sanción que va de 6 meses a 2 años de la privación de su libertad, ¿no? Y la misma sanción dice que para la persona que faculte o conociendo permita que esto pase, dice que le aplicarán la sanción de 2 años. Sí, entonces, eh, ahí también hay que tener cuidado como técnico o funcionario de esta área, si es que sabemos que hay conexiones clandestinas y no estamos impidiendo o no estamos ninguna medida y alguien nos denuncia, pues nos podemos ir presos durante 2 años de acuerdo a esta disposición del COI. Bien, la otra que tenemos es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde en la disposición general esta ley se publicó el 31 de marzo del 2011 y en la disposición general tercera dice, los prestadores de los servicios básicos deberán prioritariamente atender tanto en el incremento de la cobertura como en el mejoramiento de los servicios. Las zonas geográficas en donde se encuentran ubicados los planteles educativos en general. Los establecimientos educativos públicos están exentos del pago de impuestos prediales. Y aquí los legisladores añadieron, dice, también estarán exonerados de servicios básicos hasta el monto determinado por la Autoridad Nacional Educativa. Y miren, lamentablemente se está estableciendo una exoneración de servicios básicos hasta el monto determinado por la Autoridad Nacional Educativa, pero hasta la presente fecha, desde el 31 de marzo del 2011 que se publicó esta disposición, esta ley, con esta disposición general tercera, hasta ahora no ha salido una disposición de la Autoridad Nacional de cuánto va a ser la exoneración de los servicios básicos para los establecimientos educativos que aquí se menciona. Entonces, a veces se legisla, pero no completamente en este tipo de normas, ¿no? Nos han dejado así, solamente establecido la exoneración, pero no nos dicen igual. Y en esta misma ley, en esta disposición, ya dentro de las disposiciones transitorias, en la 34ª dice, condónese las obligaciones tributarias de cualquier naturaleza contenidas en títulos de crédito, órdenes de cobro, liquidaciones o cualquier otro acto de determinación emitido por las entidades, organismos o dependencias señaladas en el artículo
225 de la Constitución de la República, que se encuentren vencidas y pendientes de pago hasta la fecha de promulgación de la ley, adeudados por la Autoridad Nacional de Educación en relación a los inmuebles donde funcionen establecimientos fiscales o fiscomisionales indicadas como es dedicadas a la educación en los niveles inicial, básico y bachillerato. Miren, aquí hay una disposición en donde pueden condonar para el caso de los establecimientos educacionales fiscales o fiscomisionales que estén adeudando. Esto tal vez con la posibilidad de disminuir cartera vencida. Bien. En el Código Tributario también hay después del artículo 56, hay un artículo que no está numerado, que habla sobre la extinción de las obligaciones de la recuperación onerosa. Y dice, se podrá declarar masivamente la extinción de las obligaciones que sumadas para cada contribuyente sean de hasta un salario básico unificado, siempre y cuando a la fecha de la emisión de la respectiva resolución de extinción se hayan cumplido los plazos de prescripción de la acción de cobro sin perjuicio de que se haya iniciado o no la acción cobrada. Miren, este tipo de disposiciones creo que sí deben ser detenidamente analizadas en la parte financiera, porque aquí nos están dando una disposición o una facultad para extinción de obligaciones de la recuperación onerosa, ¿sí? En el Código Tributario, luego del artículo 56 está un artículo enumerado, no está con un número que nos habla sobre esta, se podrá declarar masivamente extinción, pero bajo estas condiciones. Ya, ahora vamos a pasar ya al último tema, que es la aplicación de las normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Entonces, en base de este acuerdo de la Contraloría General del 039, si es que nos vamos a la parte pertinente de la numeración de la 408 que habla de la administración de proyectos, miren, vamos a tener todo lo que es las normas de control internos sobre administración de proyectos en la parte de preinversión. Entonces aquí tenemos todo lo que se considera como proyecto, las diferentes fases de los proyectos, vamos de prefactibilidad, factibilidad, diseño definitivo, planos constructivos, o sea, todo lo que debemos observar en las fases de preinversión. Luego tenemos todo lo que se debe observar en la fase de inversión, ¿sí? Es decir, ya una vez adjudicado empieza el contrato. El administrador del contrato, fiscalización, documentos que deben permanecer en la obra, libro de obra, control de calidad, todo lo que se debe observar en la fase de inversión. Y miren, yo aquí les he puesto un pequeño ejemplo que lo extraje de un informe de examen especial de ingeniería. Se hace referencia, en este caso, estaban revisando los documentos contractuales sobre los diseños y especificaciones técnicas para algunas obras que estaba ejecutando esta municipalidad a la que le hicieron el examen especial. Y el comentario es el siguiente. Dice, luego de analizada la documentación que reposa en la institución, se comprobó que la mayoría de las obras analizadas no contaron con planos de diseño y especificaciones técnicas, y en unos pocos contratos que los tuvieron, estos documentos fueron incompletos. Sí. Se destaca el caso de, aquí hay la construcción de una casa comunal, obra para la cual los planos fueron elaborándose conforme se los requería, provocando el consiguiente retraso por la paralización de los trabajos. Después de este comentario, ¿cuál es la conclusión? Dice, el director de Obras Públicas incumplió la norma técnica de control interno, la 408, el numeral 15, y el artículo 56 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La recomendación, previo a la iniciación de obras que se proyecten realizar, el alcalde dispondrá que la Dirección de Obras Públicas prepare los planos y especificaciones técnicas para cada una de ellas, tanto las generales como las particulares, dependiendo del tipo de obra. Entonces, miren, este es solamente un pequeño ejemplo. Si es que este tipo de comentario que hacen llegara a la conclusión de que está causando un perjuicio a la institución, en este caso, retrasos
o porque no estuvo debidamente elaborados los planos. Cada vez estamos haciendo incrementos de obra, creaciones de nuevos rubros, y después hay reajuste de precios, es decir, se viene a encarecer la obra por falta de tener todos estos documentos y diseños como son los planos, las especificaciones. Si causa un perjuicio, la recomendación no quedaría aquí, sino que debería después causar una sanción hasta económica para aquel funcionario responsable que inició un proyecto sin tener todo lo que exige la norma de control interno. Entonces, yo sí les invito que ustedes, como yo les entregué en la documentación para esta semana como documento de lectura, están puestas las normas. Y las personas que están dedicadas a estar al frente de la parte de diseños, en la parte precontactual y en la parte contactual, por favor, observen esas normas para que de a futuro nos evitemos mayores problemas. Bien, hasta aquí yo quería llegar con mi presentación. Como les había indicado, igual ya tengo ahora ya un nuevo, si ustedes quieren alguna información adicional, conversar sobre algún tema específico, pues está ahí mi correo ya el personal para que nos podamos comunicar y de esta manera seguirles apoyando en algo que ustedes requieran. Entonces, bien, ahorita sí ya pasaríamos a la otra parte, que es la más complicada, las preguntas de ustedes. Entonces, no sé con quién me va a colaborar en el tema de las Miltito, preguntas muchas gracias. que han habido. Gracias a todos. La verdad no hemos tenido muchas preguntas, pero de Solange Chamba nos decía, ¿puede repetir lo de sostenibilidad de servicio público? Es la única pregunta que tenemos hasta el momento. Les invitamos a los participantes, si tienen alguna duda, escribirlo al chat o en tal caso, dado que no tenemos muchos participantes, sí podríamos pedir que alcen la mano para darles paso a las preguntas. Pero esta sí sería, ¿puede repetir lo que es sostenibilidad de servicio público, Miltito? Sí, bueno, yo les había indicado que la sostenibilidad es la forma de garantizar que el nivel de servicio que yo estoy prestando se garantice esa misma calidad durante el tiempo. Es decir, no es que porque yo construí un sistema de agua potable está funcionando bien porque es nuevo. Yo debo garantizar que este servicio de agua potable que construí sirva para los 25 años que fue programado, preste su servicio en buenas condiciones. A veces, como se indicaba ahí en los requisitos, por falta de dinero, por falta de operación y mantenimiento adecuada, porque el personal no está bien capacitado, los sistemas empiezan a deteriorar y empiezan a perder su calidad y ya no prestamos el servicio en buenas condiciones. Es decir, si un proyecto de agua potable, por hablar de agua potable, tiene un periodo de diseño para 25 años, durante esos 25 años debería estar prestando en buenas condiciones, ¿sí? Pero yo les digo, si es que no presta pierde su calidad a los 3 años, 4 años, 5 años, entonces es porque el servicio no ha sido sostenible. ¿Qué nos está pasando? No tenemos recursos con qué operar, no tenemos recursos para hacer operación y mantenimiento, no le estamos haciendo un mantenimiento preventivo, sino ya correctivo, es decir, cada que se daña y vamos a reparar y así. Entonces, la sostenibilidad viene a ser este proceso mediante el cual garantizamos que los servicios que yo presto siempre se mantengan, o lo ideal sería que cada vez sea de mejor calidad, pero no cada vez sea de peor calidad. Entonces, la sostenibilidad nos va a garantizar que tengamos recursos, que hagamos una buena operación y mantenimiento, que el personal esté capacitado, para de esa manera que el nivel de servicio no se pierda con el tiempo, que siempre estemos satisfaciendo las necesidades para las cuales fue creado este proyecto, ¿sí? Entonces, cuando un proyecto no es sostenible, realmente no prestamos el servicio con buena calidad. Eso sería lo que les podría repetir así en resumen. Muchas gracias, Miltito. No tenemos nuevas preguntas, pero me voy a unir al
a las palabras que dice Guillermo Alomía, que dice gracias Milton por tu aporte al municipalismo ecuatoriano, éxitos y tranquilidad en tu nueva etapa. Le deseamos lo mejor a esta nueva etapa que usted se une. Agradecer por todo el tiempo de compañeros, ese carisma, ese apoyo, no solamente a los técnicos municipales, sino también a los técnicos de AME. Muchas gracias por todo, lo mismo, no sé si Winston está, agradecerles, no solamente por el tiempo que han dedicado al municipio, sino por la amistad y el cariño que hemos hecho durante todos estos años dentro de la AME. Sí, es una nueva etapa, la cual yo agradezco haber estado durante estos tiempos con ustedes y haber aprendido mucho de ustedes. Gracias. Gracias a usted, Pilar, por sus palabras muy bondadosas y a todos los participantes. Y de igual manera, desearle muchos éxitos a Milton. Sabemos que estamos retomando una nueva etapa en nuestras vidas y esperamos seguir contribuyendo desde donde estemos para el fortalecimiento del municipalismo ecuatoriano. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Creo que antes de irnos tenemos una pregunta, Miltito. Dice, ¿se ha detectado en alguna empresa que el consumo entregado por el servicio de agua potable a los contribuyentes de la tercera edad no están registrados en la emisión del servicio? ¿Cuál es su comentario? Bueno, a ver, para que una persona de la tercera edad pueda acogerse al beneficio, debe ser por petición de parte, ¿no? Es decir, la municipalidad o la empresa no le debe calificar como beneficiario de lo que se establece en la ley de la tercera edad. La persona por petición de parte debería presentar y cumplir con los requisitos que la municipalidad o la empresa ha establecido en la ordenanza. Y una vez que ha sido verificada y acreditada como tal de tener este beneficio, pues se le aplicará la exoneración que se establece en este caso de la ley de la tercera edad, ¿no? Pero si es que no tienen, no le están registrando los consumos, eh, difícilmente vamos a poderle aplicar el beneficio, ¿no? O sea, ¿cómo justificamos nosotros de que vamos a aplicar una exoneración si es que en el domicilio de esta persona no está instalado un micromedidor? Entonces, primero, el primer aspecto es que esta persona, si quiere acogerse al beneficio de la ley, deberá registrarse ante la municipalidad cumpliendo con los requisitos que deben estar establecidos en la ordenanza. Y la otra es que para poderse acoger deberíamos justificar que la exoneración va dentro del consumo establecido, que es hasta los 34 metros cúbicos, ¿no? Pues si es que le falta un micromedidor, muy difícilmente le vamos a poder dar el beneficio. Ahí lo correcto sería instalarle un medidor. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Y tenemos Asus. A ver, la persona que está con el logo de Asus, por favor habilite su micrófono. Ah, no tiene micrófono. Entonces, sea gentil, escríbale la pregunta en el chat, por favor. Hasta que nos ponga la persona Asus la pregunta, voy a leer los comentarios que ponen, no preguntas. Un placer poder saludar a los años. A Milton Tapia dice, Diamas Arias, siempre fueron el soporte, la experiencia y el aporte al buen servicio municipal. Gracias, amigos. Suerte en la nueva etapa desde Sichos. Un abrazo. Nos escribe Aurelio Arrobo, gracias por las enseñanzas del ingeniero Milton y éxitos en su nueva etapa de vida.
de que verdad vamos a extrañar tanto a Milton como a Winston, que han sido pilares que han ido creciendo y apoyando en todo el tema municipal. Muchas gracias siempre por esas enseñanzas. Sí, bueno, yo realmente agradecerles mucho esas palabras emotivas y realmente como en una reunión de ayer yo dije que nunca dejaré de ser municipalista, ¿no? Siempre estaremos participando y eh, tratando de mantenerse en este ambiente del municipalismo. Y yo como última recomendación, sí, para las personas que todavía están acá, por favor, no dejen que les inicie desde la Agencia de Regulación y Control del Agua del Arca un proceso administrativo por incumplimiento de estas dos regulaciones que yo les he mencionado el día de hoy, que es la regulación 006 sobre los estudios tarifarios y la regulación 003 por los planes de mejora, ¿no? Entonces, no sería en esta situación que estamos tan difícil ahora que se nos caiga un proceso administrativo interno y que terminemos hasta sancionados. Entonces, si ustedes quieren algún apoyo adicional, con toda confianza se pueden comunicar para ver si se les puede orientar en algo respecto a estos dos temas que me parecen a mí muy fundamentales por el periodo que tienen de su aplicación y de cumplimiento que hay que darle a la Agencia de Regulación y Control del Agua, que es la ARCA, ¿no? Entonces, eso como palabras finales mías. No sé si es que hay algo adicional para atenderlo nuevamente. No, Miltito, ya solamente la persona que está como Ausus dice, yo solo deseaba mandar muchos éxitos al ingeniero Milton Tapia y como siempre voy a pedir apoyo en sus enseñanzas que siempre me han impartido. No sé si les puede poner su número de teléfono, Miltito, en el chat. Claro, con gusto. Y de todas maneras, la presentación yo ya le he participado a la administración del curso para que esté en la página del curso y la puedan ustedes disponer de lo que se ha tratado en esta mañana. Entonces, para que tengan igual la presentación. Bien, entonces aquí les voy a poner, ¿no? Muchas gracias. También nos dice Maribel Corrales, gracias ingeniero por sus conocimientos. Creo que estamos realizando muchos cambios y necesitamos contar con su ayuda. Ya, entonces ahí les envío mi correo y mi número de celular. Bien, entonces, nuevamente, pues agradecerles a todos y con toda confianza, estos días más creo que vamos a estar todavía colaborando con algunas inquietudes que tengan algunos compañeros y pues conjuntamente a Winston igual desearle muchos éxitos en su nueva vida, a Pilarcita, a usted también por todo el apoyo que nos ha prestado. Y a los amigos que están conectados, que tengan éxitos también y que pasen muy bien. De igual manera, gracias a todos. Y muchas gracias.